¿Qué harías si descubrieras que, en el corazón de tu propia casa, una cruel injusticia se esconde a plena vista? ¿Ignorarías la verdad para mantener tu comodidad o arriesgarías todo para defender a quien no tiene voz? Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, pero estaba a punto de descubrir lo que realmente significa ser rico. Alejandro Garza, un hombre forjado en el acero de los negocios, contemplaba el vasto comedor de su mansión en Lomas de Chapultepec. Un banquete para un rey esperaba sobre la mesa de caoba, pero solo había un lugar puesto. El silencio era tan grande que casi podía oír el eco de sus propios pensamientos, todos ellos grises y solitarios. Su fortuna era una fortaleza que lo protegía del mundo, pero también una prisión que lo aislaba del calor humano. Desde que su esposa partió de este mundo, cada rincón de esa casa se había vuelto un monumento al vacío, un recordatorio constante de que el dinero no podía comprar la risa de su hijo, quien vivía lejos, ni llenar el hueco en su alma. Una tarde, mientras la lluvia fría de la Ciudad de México azotaba los ventanales de su oficina, algo lo hizo levantar la vista de sus papeles. Fue un impulso, una fuerza invisible que lo guió hacia la ventana. Y entonces, la vio. Era una imagen que no encajaba con el lujo calculado de sus jardines. Allí, bajo el escaso refugio de una puerta de servicio, estaba Sofía, una de sus empleadas, encogida contra el viento y la llovizna. Comía de un pequeño recipiente con una prisa desesperada, como si cada bocado fuera un acto de resistencia contra la tormenta que la empapaba. La escena lo golpeó con una fuerza inesperada, con un tono frío, casi autoritario, que usaba para cerrar tratos millonarios. Le ordenó entrar a la casa. Él la confrontó, no con preocupación, sino con la molestia de quien ve una pieza fuera de lugar en su perfecto tablero. ¿Por qué no está comiendo en la cocina de empleados como los demás?, preguntó, su voz resonando en el pasillo. Sofía, con la ropa húmeda pegada al cuerpo y la mirada fija en el suelo de mármol, apenas pudo susurrar una excusa. No quería causar problemas. No quería delatar la crueldad de la gobernanta. Su vergüenza era un muro que intentaba protegerla, pero Alejandro vio a través de él una dignidad inquebrantable. En sus ojos no había debilidad, sino una fortaleza silenciosa que lo intrigó profundamente. Era una fuerza que él no conocía, una que no provenía del poder ni del dinero, sino de un lugar mucho más profundo. Ella representaba un mundo de sacrificios y resiliencia que él solo había visto desde la distancia de su torre de marfil. Este breve y tenso encuentro sembró en él una semilla de duda. ¿Qué clase de sufrimiento se escondía detrás de ese silencio tan digno? ¿Por qué una empleada elegiría comer bajo la lluvia torrencial en lugar de en la comodidad de la cocina? Había una pieza que no encajaba en el rompecabezas. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Poco después, Alejandro interrogó a Elvira, la gobernanta. Con una sonrisa untuosa y una calma ensayada, la mujer le aseguró que Sofía era simplemente una persona rara y testaruda. Dijo que prefería la soledad y que había rechazado múltiples invitaciones para unirse a los demás. Cada palabra era una mentira pulida. Pero Alejandro no había construido su imperio siendo un ingenuo. Había aprendido a leer las intenciones ocultas en las salas de juntas, a detectar la falsedad en una mirada. Y en los ojos de Elvira, vio el brillo fugaz del engaño. La facilidad de su respuesta fue precisamente lo que encendió todas las alarmas en su mente. Comprendió en ese instante que no se trataba de una simple preferencia personal. Había algo más oscuro operando dentro de los muros de su propia casa, una corriente subterránea de crueldad que él, en su aislamiento autoimpuesto, había ignorado por completo. La mentira de Elvira no cerró el asunto, sino que abrió una puerta a un misterio inquietante. Una pregunta comenzó a atormentarlo, persiguiéndolo en los pasillos silenciosos de su mansión. ¿Cuál era la verdad que Sofía protegía con tanto fervor? ¿Qué clase de dolor la obligaba a soportar tal humillación en un silencio tan profundo y lleno de orgullo? La imagen de ella, frágil pero firme bajo la lluvia, se grabó en su memoria. El hombre que podía comprar cualquier cosa en el mundo se encontró de repente frente a un enigma que no podía resolver con un cheque. Se dio cuenta de que para entender el sacrificio de Sofía tendría que hacer algo que no había hecho en años: observar, escuchar y quizás sentir. El destino le había abierto una ventana, no solo para ver la injusticia, sino para confrontar su propio vacío. ¿Qué haría ahora este millonario solitario con la verdad que comenzaba a asomarse?
Estaba a punto de descubrir que la batalla más grande no se libraría en el mundo de los negocios, sino en el corazón de su propio hogar. Alejandro comenzó a observar a Sofía desde la distancia, como un estratega estudiando un mapa. Notaba cómo realizaba su trabajo con una meticulosidad impecable, cómo sus manos, aunque cansadas, trataban cada objeto con un cuidado reverencial. Pero más que su eficiencia, le llamaba la atención su espíritu. La veía compartir su humilde almuerzo con el jardinero anciano o dedicar una palabra amable a la joven de la lavandería que parecía triste. Eran pequeños gestos, destellos de una bondad que irradiaba sin esfuerzo. Para un hombre acostumbrado a transacciones y a la desconfianza, la generosidad de Sofía era un lenguaje extraño y fascinante. Decidió romper su rutina de aislamiento y empezó a crear pretextos para hablar con ella. Un vaso de agua que él mismo podía servirse, una pregunta sobre una planta del jardín. Al principio, Sofía se mostraba cohibida, respondiendo con frases cortas y la mirada baja, temerosa de cruzar una línea invisible. Pero poco a poco, la barrera entre el patrón y la empleada comenzó a desvanecerse. Alejandro dejó de ser el magnate inalcanzable para convertirse en un hombre que escuchaba. En sus breves conversaciones, Sofía le hablaba de cosas sencillas, el sabor del pan de su pueblo, la alegría de ver a su hijo sonreír, la importancia de la fe. Para Alejandro, cada palabra era como una gota de agua fresca en un desierto. La sabiduría de Sofía no venía de libros de finanzas, sino de la vida misma, de la lucha diaria por la supervivencia. Ella le estaba mostrando una riqueza que él nunca había conocido, una que no se contaba en pesos, sino en momentos de amor y dignidad. Un día, la encontró en un pasillo apartado, sosteniendo su teléfono con una mano temblorosa. Su rostro, normalmente sereno, estaba descompuesto por la angustia. Acababa de recibir una llamada del hospital. El estado de su hijo había empeorado y necesitaba un nuevo medicamento, uno cuyo costo era simplemente astronómico para ella. Alejandro se acercó, y por primera vez, no vio a una empleada, sino a una madre desesperada. Algo en su mirada la invitó a confiar. Con la voz entrecortada por las lágrimas que luchaba por contener, Sofía finalmente le contó su secreto, la razón de cada uno de sus sacrificios. Le habló de la enfermedad de su hijo, de las noches en vela, de los médicos, de la deuda que crecía como una sombra amenazante. Le confesó que trabajaba horas extras donde podía, que a veces solo comía una vez al día para ahorrar cada centavo. Su historia no era una queja, era un testimonio de amor incondicional. Cada palabra fue como un golpe directo al corazón de Alejandro. Sintió una mezcla de rabia y una abrumadora compasión. La injusticia de la situación era brutal. Una mujer tan buena, enfrentando sola una batalla tan cruel, mientras él vivía rodeado de un lujo que de repente le pareció obsceno y vacío. Mientras tanto, Elvira no era ajena a estos cambios. La víbora de la envidia se retorcía en su interior cada vez que veía a Alejandro dirigirle una palabra amable a Sofía. Sentía que su pequeño reino de terror estaba siendo amenazado, y no estaba dispuesta a permitirlo. Su mezquindad necesitaba un objetivo. Decidida a reafirmar su poder, comenzó a aumentar la presión sobre Sofía. Le asignaba las tareas más pesadas, criticaba su trabajo sin motivo y la humillaba frente a otros empleados con comentarios venenosos sobre su lentitud o su distracción. Buscaba quebrarla, hacerla renunciar. La crueldad de Elvira alcanzó un nuevo nivel cuando, en un acto de maldad calculada, la acusó de haber roto un jarrón de porcelana carísimo. Era una mentira descarada. El jarrón lo había roto accidentalmente otra empleada, a quien Elvira había intimidado para que guardara silencio. Con una frialdad glacial, la gobernanta le informó a Sofía que el costo del jarrón sería descontado de su salario durante los próximos meses. Para Sofía, esa amenaza fue devastadora. Ese dinero no era para lujos. Era la única esperanza que tenía para comprar el nuevo medicamento de su hijo. La desesperación la envolvió como un manto oscuro. Sentía que estaba atrapada en una telaraña de injusticia, donde su honestidad y su trabajo duro no valían nada. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que sus fuerzas comenzaban a flaquear. La crueldad del mundo parecía demasiado grande para soportarla. Dale like si quieres saber cómo esta noche cambiará sus vidas para siempre y si crees que el amor puede vencer cualquier mal. Alejandro, al ver el rostro pálido y la mirada perdida de Sofía al día siguiente, supo que algo terrible había sucedido.
Cuando se enteró de la acusación del jarrón a través de otro empleado conmovido por la injusticia, una furia helada se apoderó de él. Ya no era solo compasión lo que sentía, era una necesidad visceral de protegerla. Esa noche, encontró a Sofía en la cocina, puliendo la plata con movimientos automáticos, sus ojos enrojecidos por el llanto silencioso. Él se acercó y con una voz suave que nunca antes había usado, le pidió que le contara la verdad. La amabilidad en su tono finalmente rompió el dique de su resistencia. Sofía se derrumbó y le contó todo. La mentira del jarrón, las humillaciones constantes de Elvira, el miedo de no poder pagar el tratamiento de su hijo. Alejandro la escuchó sin interrumpir, su mandíbula apretada, su corazón ardiendo de indignación. En ese momento, tomó una decisión irrevocable. La lucha de Sofía se había convertido en su lucha. La injusticia que ella sufría en su propia casa era un reflejo de su propia negligencia, de su propia ceguera. Ya no podía ser un observador pasivo. Tenía que actuar, no solo por ella, sino por el hombre que quería volver a ser. La revelación de la crueldad de Elvira y la vulnerabilidad de Sofía lo transformaron. Se dio cuenta de que su poder y su dinero, que durante tanto tiempo habían sido un medio para acumular más poder, ahora tenían un propósito real: hacer justicia y proteger a la mujer que, sin saberlo, estaba sanando su alma. Él tenía el poder para resolver todo con un solo cheque, transformando el desespero de Sofía en una simple transacción de negocios. Pero se dio cuenta de que hacer eso sería invalidar la dignidad por la que ella tanto había luchado. Ya no se trataba solo de dinero. Frente a la elección de ser un benefactor distante o arriesgar su corazón para luchar por ella como un hombre, la decisión ya estaba tomada. Tenía que actuar de una forma que le demostrara que la había visto de verdad, que entendía el valor de su lucha. ¿Qué haría Alejandro para desenmascarar la tiranía de Elvira y salvar a Sofía y a su hijo? El millonario estaba a punto de desatar una tormenta, una que limpiaría su casa de la maldad y cambiaría sus vidas para siempre. El juego de poder acababa de comenzar. Impulsado por un inquebrantable sentido de justicia y un sentimiento por Sofía que ya no podía negar, Alejandro decidió actuar. Pero no lo haría con la furia de un jefe traicionado, sino con la fría precisión del estratega que lo había llevado a la cima. La simple palabra de un millonario contra una gobernanta no era suficiente. Él necesitaba la verdad irrefutable. Contactó a su equipo de seguridad personal y, en cuestión de horas, la mansión fue equipada con un sistema de cámaras de vigilancia discretas, tan pequeñas que eran invisibles al ojo no entrenado. No buscaba venganza, sino claridad. Quería exponer la podredumbre que había crecido bajo su techo para poder arrancarla de raíz y restaurar la paz que Sofía merecía. Un par de días fueron suficientes. Las grabaciones eran más condenatorias de lo que había imaginado. No solo capturaron las humillaciones verbales y el abuso de poder de Elvira hacia Sofía, sino también sus pequeños robos sistemáticos del presupuesto de la casa. El veneno de la gobernanta lo contaminaba todo. Ahora, con las pruebas en su poder, era el momento del jaque mate. Alejandro convocó a una reunión con todo el personal de la casa en el gran salón. Elvira llegó con su aire de superioridad habitual, creyendo que sería una junta de rutina para reprender a alguien. Se sentó en primera fila, con una postura erguida, lista para juzgar y sentenciar como siempre lo hacía. Él comenzó a hablar con una calma escalofriante, su voz resonando en el silencio. Habló sobre la importancia de la honestidad, el respeto y la dignidad dentro de su hogar. Mencionó que la casa debía ser un refugio seguro para todos los que trabajaban en ella. Elvira asentía con la cabeza, una sonrisa hipócrita dibujada en su rostro. Entonces, Alejandro hizo una seña casi imperceptible. Una gran pantalla de televisión, usualmente oculta tras un panel de madera, descendió de la pared. «A veces», dijo él, «las palabras no son suficientes para mostrar la verdad». Y la pantalla se encendió, mostrando una de las grabaciones de la cocina. La primera imagen era de Elvira gritándole a Sofía por una mancha insignificante, su rostro contorsionado por una rabia mezquina. Luego, otra escena la mostró guardando discretamente algunos billetes del dinero para las compras en su bolso. El murmullo entre los empleados creció hasta convertirse en un zumbido de asombro y horror. Elvira se puso pálida como el mármol del suelo. Tartamudeó, intentando decir que era un montaje, una calumnia. Pero entonces, la escena final apareció en la pantalla, la del jarrón roto,
Mostraba claramente a la otra empleada tropezando y la posterior amenaza de Elvira para culpar a Sofía. La verdad quedó expuesta en alta definición. Desesperada, la gobernanta se levantó y señaló a Sofía con un dedo tembloroso. «Es ella. Me ha tendido una trampa. Esta mujer siempre ha querido mi puesto», gritó, su voz aguda y rota por el pánico. Toda su fachada de control se había desmoronado, revelando a la tirana patética que realmente era. En ese momento, Sofía, que había permanecido en silencio con una dignidad regia, dio un paso al frente. No había odio en su mirada, solo una profunda y serena calma. Miró a Elvira directamente a los ojos y dijo con voz clara: «Yo solo vine aquí a trabajar con honradez. Dios y todos los presentes saben la verdad». Las palabras de Sofía, cargadas de una integridad inquebrantable, fueron el golpe final. El resto del personal que antes temía a Elvira, ahora la miraba con desprecio. Su reinado de terror había terminado. Alejandro, con una mirada de acero, sentenció: «Señora Morales, está despedida. Mi equipo de seguridad la acompañará fuera. Debería agradecer que no presente cargos por robo». La ahora exgobernanta fue escoltada fuera de la habitación, humillada y derrotada. Un silencio tenso llenó el salón, pero rápidamente fue reemplazado por una palpable sensación de alivio. La tiranía había caído. Alejandro se dirigió al resto del personal, asegurándoles que a partir de ese día, el respeto sería la única regla en esa casa. Luego, sus ojos buscaron a Sofía. Se acercó a ella y, frente a todos, hizo algo que ninguno esperaba. Le pidió perdón. «Perdóname, Sofía», dijo con una sinceridad que conmovió a todos, «por no haber visto la injusticia que ocurría en mi propia casa, por no haberte protegido». Le aseguró que la deuda del jarrón quedaba olvidada y que, desde ese momento, él se encargaría personalmente de todos los gastos médicos de su hijo. «Usted no volverá a preocuparse por el dinero del tratamiento, solo por abrazar a su muchacho», le prometió. Las lágrimas finalmente corrieron por las mejillas de Sofía, pero esta vez eran de gratitud y liberación. La tensión acumulada durante meses se disolvió en ese instante. Él le ofreció su mano, no como un patrón, sino como un igual, como un aliado, y ella, por primera vez, la aceptó sin dudarlo, sintiendo en su contacto la promesa de un futuro donde ya no tendría que luchar sola. El amor y la justicia habían comenzado a sanar todas las heridas. 6 meses después, el jardín que una vez fue testigo del sufrimiento de Sofía bajo la lluvia, ahora estaba bañado por un sol radiante. El aire no estaba lleno del silencio opresivo de la soledad, sino de la risa contagiosa de un niño. El hijo de Sofía, completamente recuperado, corría por el césped persiguiendo una pelota, lleno de vida y energía. Alejandro y Sofía lo observaban desde una banca, sus manos entrelazadas. La sonrisa en el rostro de Alejandro era genuina, una que no había aparecido en años. Ya no era el millonario prisionero en su fortaleza de lujo. Era un hombre que había encontrado un hogar en la calidez de una nueva familia. La mansión fría se había transformado. Ahora había flores frescas en los jarrones, no por obligación, sino por alegría. Los pasillos a veces tenían juguetes tirados y el gran comedor se usaba para comidas familiares donde la conversación y las risas eran el plato principal. Él se inclinó y le susurró al oído: «Me enseñaste lo que significa ser verdaderamente rico, Sofía». Ella simplemente apoyó su cabeza en su hombro, su corazón lleno de una paz que nunca creyó posible. Juntos, habían demostrado que la bondad es la inversión más grande y que el amor es el único tesoro que se multiplica cuando se comparte. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Has conocido alguna vez a una persona como Sofía que luchó hasta el final con tanta dignidad? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like si crees que el amor siempre encuentra la forma de triunfar y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la justicia y los milagros existen cuando menos lo esperamos.